parece, vamos a empezar ya el webinar de esta tarde. Va a ser el primer webinar de una serie de 3 que organizamos desde la Fundación Bertelsmann junto con el Grupo Anaya para tratar de incorporar la orientación a los espacios de tutoría y a las asignaturas. Es decir, hoy vamos a empezar con la temática de cómo incorporar la orientación en las tutorías con las familias, y los 2 próximos webinars irán dirigidos a cómo podemos infusionar, que sería un poco técnicamente como lo llamaríamos, la orientación dentro de la asignatura, dividido entre las áreas más de asignaturas de sociales y las científico-tecnológicas. Un poco solo por ubicar, mi nombre es Juan José Juárez, soy el coordinador del programa de orientación profesional coordinada de la Fundación Bertelsmann. Voy a ser la persona que modere el webinar y simplemente para posicionarnos el por qué como fundación y también como Grupo Anaya decidimos lanzar esta serie de webinars, ¿no? Y básicamente es porque el profesorado, la mayoría de los que estaréis hoy con nosotros en la tarde, sois profesores o profesoras y tenéis una gran influencia en el desarrollo vocacional del alumnado, ¿no? Tanto por lo que hacéis como a lo mejor también por lo que no hacéis o no podéis hacer, ¿no? El docente, al final, con sus comentarios, con sus actitudes, con los ejemplos o con los ejercicios que propone, configura ese universo de referencias para el alumno, y este universo va a ejercer una influencia muy grande sobre las elecciones futuras de los alumnos, ¿no? Hablamos también de una influencia que se va acumulando, ¿no? Es decir, que es un grupo de docentes el que a lo largo de toda la etapa de secundaria y bachillerato va a ir generando impacto e influencia en los alumnos, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos, desde los espacios de tutoría y desde los espacios, digamos, de asignatura, cómo podemos tener un impacto más positivo y ayudarles en ese proceso de orientación académico-profesional que cada vez es más complejo, ¿no? Bien, en este webinar lo que vamos a analizar específicamente es el impacto de la familia en los procesos de toma de decisión académico-profesional, y se presentarán estrategias que ayudarán a conseguir una implicación más activa de las familias en estos procesos. Como sabéis, las familias son el principal prescriptor a la hora de tomar decisiones formativas por parte del joven, y también son una ventana de oportunidades para establecer contactos con profesionales y con empresas que puedan resultar extremadamente útiles para los programas de orientación académica del centro. Esta doble visión de ser la persona que se coloca al lado de los alumnos y que se coloca también al lado del centro en lo que puede ser más gestión de organizaciones, de actividades, cuando queremos hablar de profesiones, es un poco ese doble rol de las familias que queremos abordar hoy, especialmente desde los espacios de tutoría. Y para ello, esta tarde tenemos el lujo de contar con Arantxa Garay Gordovil. Arantxa es directora de Formación y Desarrollo de Personas de los Colegios Jesús María de España. Es también psicopedagoga, ha sido profesora de la Universidad de Comillas, investigadora, coautora del libro Cómo orientar profesionalmente a tu hijo, que desarrollamos entre la Fundación Bertelsmann y la Universidad de Comillas. Y desde que yo la conozco ha demostrado una permanente capacidad de innovación y de orientarse a las personas, ¿no? Para conseguir que al final la educación sea la semilla del cambio, tanto personal como social, ¿no? El título del webinar, como sabéis, es cómo podemos incorporar la clave de orientación en las tutorías con las familias. Vamos a tener primero esta charla que nos dará Arantxa, y luego tendremos un turno de preguntas donde podréis ir lanzando, yo como moderador las iremos canalizando hacia Arantxa, y en la medida del tiempo que tengamos iremos respondiendo todas ellas. Pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, por estar esta tarde con nosotros, y le dejo la palabra a Arantxa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación, Juanjo. Muchas gracias a la Fundación Bertelsmann y a Anaya por contar conmigo para esta experiencia que nos conecta con tantas personas en este momento en España. Y bueno, pues voy a poner la presentación, que me ayudará a iros contando bueno, pues como decía Juanjo, cómo podemos ir incorporando a las familias en todo el proceso de orientación académico-vocacional de los alumnos, haciendo especial foco en los tutores y en las tutorías como herramienta de acompañamiento
al alumnado y a las familias. Os contaba Juanjo que yo actualmente coordino todo el área de formación y desarrollo de personas de los colegios Jesús María de España, 22 colegios en distintas comunidades autónomas, que además pues soy profesora asociada de la Universidad Pontificia de Comillas en el Departamento de Psicología y que, bueno, pues trabajo como asesora psicopedagógica de diversas instituciones, entre otras en ocasiones con la Fundación Bertelsmann. Pero bueno, sobre todo creo que soy maestra y psicopedagoga convencida de que, bueno, pues en la educación está el cambio de las personas, la oportunidad para desarrollar la mejor versión de cada uno de nosotros y la oportunidad para transformar el mundo en un lugar mejor. Lo primero que quería compartir con vosotros es el marco de trabajo o el enfoque sobre el que voy luego a reflexionar, ¿no? ¿Qué entiendo yo y cómo he ido desarrollando en todos estos años en mi labor como orientadora o docente la orientación académica y vocacional de los alumnos, ¿no? Creo que la orientación es un proceso de toma de decisiones, ¿no? Es un proceso cíclico en el que constantemente vamos realizando diversas actividades, diversos procesos que nos ayudan a lograr un grado de conocimiento cada vez mayor sobre nosotros mismos, sobre nuestros intereses, sobre nuestras capacidades, sobre nuestras áreas de mejora, ¿no? Es un proceso que también nos abre al exterior, a la exploración del entorno y de las oportunidades que ese entorno nos ofrece. Es un proceso que luego nos debe de llevar a la reflexión y a la valoración en el que vayamos tratando de encajar y de unir ese conocimiento sobre uno mismo con esas oportunidades que el entorno nos pueda ofrecer para ya poder tomar una decisión y planificar la ejecución de esa decisión, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que en esa rueda de orientación, de toma de decisiones, de autoconocimiento, exploración, reflexión y planificación, es una rueda cíclica que se va reproduciendo y se va repitiendo a lo largo del ciclo vital de la vida de las personas, desde que somos pequeños hasta que somos ancianos, que no es un momento o un ciclo circunscrito a una etapa concreta o a un momento educativo concreto, sino que es un proceso cíclico y longitudinal a lo largo de toda la etapa, de todas las etapas del ciclo vital de la persona, ¿no? Y por otro lado, es otro acento que me parece importante compartir con vosotros, no es un proceso individual, es un proceso colectivo, en el sentido en que para que una persona pueda recorrer esa rueda del autoconocimiento, la exploración, la reflexión y la planificación con calidad y con eficacia, deben de intervenir diversos agentes y no solo hablamos del orientador del colegio o del tutor, sino también, como señalaba antes Juanjo, de todo el conjunto del claustro docente y, por supuesto, de todas las familias y de todo el entramado social y la red de alianzas externas que pueda ponerse a disposición de los alumnos en este proceso de toma de decisiones. En este sentido, yo me voy a centrar principalmente en cómo la familia es un elemento clave en la orientación académico-vocacional de los alumnos, porque tiene un impacto, como principal contexto de desarrollo, tiene un impacto directo en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Vamos a profundizar en un primer momento de qué hablamos cuando hablamos de impacto de las familias en la toma de decisiones, cómo influyen las familias en la toma de decisiones. Y luego, por otro lado, vamos a tratar de comprender bien cómo las dinámicas familiares influyen en esa toma de decisiones. Para pasar a un tercer punto en el que tenemos que entender a la familia como un recurso natural que existe en el centro para poder abrirnos a experiencias de exploración
del entorno vocacional, profesional, y por otro lado, cómo desde el colegio podemos ayudar y acompañar a las familias en esa alianza a mejorar sus habilidades para orientar y acompañar a sus hijos en la toma de decisiones académicas y vocacionales. Bien, me animo ahora a lanzaros una pregunta que podéis contestar ahora mismo rápidamente, ¿no? Que, bueno, pues os lanzo la pregunta, ¿no? Que, bueno, en vuestro proceso de toma de decisiones, ¿quién creéis que tuvo más influencia? Si las familias, vuestras familias, los amigos, los iguales o los profesores. Recordad vuestra experiencia escolar en todo ese conjunto de decisiones que tuvisteis que tomar relacionadas con vuestra vocación y vuestros intereses profesionales y tratar de pensar quién creéis que tuvo más influencia, si la familia, los profesores o los amigos. Os doy unos segundos, un minuto para que podáis contestar y vemos a ver qué opina nuestra audiencia. ¿Sí? ¿Tenemos algunos resultados ya? Sí, ahora mismo con los resultados que tenemos por los participantes, lo que nos dicen es que el 80% de ellos opinan que fueron las familias los que tuvieron un mayor impacto en la decisión vocacional, ¿no? También pediros disculpas porque hay un error, debería ser amigos y docentes en este caso. Y bueno, simplemente que habéis votado posiblemente dando por hecho que una de ellas respondía a la de docentes y otra a la de amigos. Pero bueno, claramente el número destaca que el 80% de los participantes considera que fueron las familias el vector decisivo a la hora de tomar su decisión académico-vocacional. Bueno, pues vamos encaminados, ¿no? Realmente las investigaciones nos dicen que la familia tiene un peso importante en todo el proceso de toma de decisiones de los jóvenes. En primer lugar, porque todo el conjunto de expectativas que la familia genera en su sistema, en el contexto familiar, que los padres y que los abuelos, los tíos, todo el sistema familiar, familia nuclear o familia extensa, genera un conjunto de creencias, de expectativas referidas al mundo laboral, a las profesiones, ¿no? Van influyendo de una manera, bueno, pues como una lluvia que va calando, ¿no? De forma a veces casi imperceptible, pero de una forma muy constante y muy potente, y predicen, tienen un gran valor predictivo de lo que luego el alumno podrá decidir en un momento dado, ¿no? Tener en cuenta que la familia es el espacio principal de construcción de la identidad de uno mismo y una de las caras de esa identidad personal es la identidad profesional. Y son nuestros padres y nuestras referencias adultas principales en el contexto familiar, nuestras primeras referencias en cuanto a lo que significa un trabajo, en cuanto a lo que significa una profesión, ¿no? Pensar que en las familias se manejan diferentes concepciones y valores respecto a lo que es el trabajo y el desarrollo laboral, ¿no? Que podemos encontrarnos con familias que tienen interiorizada una categorización de profesiones a las que consideran profesiones más aspiracionales o que consideran profesiones, bueno, de menor rango, ¿no? Tenemos también una vivencia directa de los niños y los jóvenes sobre cómo los padres o sus referencias adultas, tíos, primos, abuelos, viven su desarrollo profesional, ¿no? ¿Qué respuestas y qué estrategias
tienen esos adultos que se relacionan con ellos en el contexto familiar para responder ante las dificultades laborales, ante las distintas situaciones que se puedan presentar en su entorno profesional. Son ejemplo constante de cómo afrontar los fracasos, cómo afrontar los éxitos, cómo afrontar los retos, la formación permanente, el gusto o la pasión por lo que uno desarrolla en su faceta laboral, ¿no? Todo eso son inputs que van constantemente calando en todo el sistema de creencias que el alumno, nuestros alumnos van construyendo en relación a lo que significa el mundo del trabajo, ¿no? Y por otro lado, no solo sabemos que las expectativas familiares tienen un valor predictivo en la toma de decisiones y que además son la familia la primera referencia para la construcción de la identidad profesional, sino que sabemos que la familia es el espacio privilegiado para desarrollarnos emocional y socialmente, ¿no? Donde construimos nuestras principales habilidades de desarrollo emocional y social. Es nuestro espacio de seguridad, es nuestra zona segura que nos permite, si es una familia con un desarrollo emocional y relacional en general positivo y sano, normativo, diríamos, es un espacio que nos va a permitir sentirnos seguros para luego poder salir al exterior a explorar, ¿no? A probar, a experimentar. Son el puente, la familia es el puente que nos permite salir al exterior y además en los años de la infancia y la juventud son el espacio seguro en el que poder equivocarse sin que las consecuencias sean mayores como puede ocurrir en otros momentos vitales, ¿no? Entonces, esa función de acompañamiento, de ser soporte emocional de los niños y los jóvenes, tiene también mucho peso en el proceso de toma de decisiones y de construcción de la identidad profesional de los niños y de los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, claro, no podemos obviar, como decíamos al principio, a las familias como tutores, como profesores, como orientadores. Tenemos que conseguir aliarnos con ellas porque junto con nosotros son los principales agentes de desarrollo de los niños y junto con nosotros, por lo tanto, van a ser los principales acompañantes en el proceso de toma de decisiones y de construcción de la identidad profesional, ¿no? Si pensamos en la familia, eso como un sistema, un ecosistema en el que el niño va desarrollándose, el niño, el joven, la familia, ¿no?, tendría 4 grandes funciones, ¿no? Lo que sería la construcción de la identidad, como hemos dicho antes. La familia es el contexto ideal para convertirnos en lo que cada uno estamos llamados a ser. También es el espacio ideal para poder ir asumiendo poco a poco un grado de autonomía mayor y de independencia que implica la asunción de numerosas responsabilidades y compromisos. La familia es también el contexto especial para conectar generaciones y, por lo tanto, para ir acompañando las distintas transiciones vitales por las que vamos a ir pasando las personas. Y si pensamos en lo que implica el desarrollo vocacional en una persona, el desarrollo vocacional es una de esas transiciones vitales, ¿no? Todo el conjunto de decisiones que vamos tomando y que nos van configurando nuestra identidad vocacional y profesional son pequeñas transiciones que vamos haciendo a lo largo de nuestros primeros años de infancia y de juventud. Además, es, como hemos dicho antes, el desarrollo vocacional un momento vital de la persona que conecta posiblemente la generación no solo de los padres con los hijos, sino posiblemente también de los abuelos con los padres y los hijos, ¿no? Y así de una manera cíclica y tiene mucho que ver, claro, con ir permitiendo a los niños y a los jóvenes tomar decisiones que les permitan ser responsables, que les permitan asumir compromisos
y de esa manera ir construyendo, como decíamos, una identidad que en la faceta que nos interesa es la identidad profesional, ¿no? Como decía al principio, uno de mis objetivos en este ratito que vamos a compartir juntos es que podáis acercaros de una manera, bueno, pues más profunda y más sistémica a lo que implica las dinámicas familiares en relación a la toma de decisiones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que tener claro estas cuatro dimensiones dentro de las dinámicas familiares, ¿no? Lo que sería todo el conjunto de creencias que las familias manejan, todo lo que sería el clima relacional y emocional de las familias, lo que llamamos su proyecto educativo, cómo las familias establecen un conjunto de pautas, de estrategias, de procesos que tienen que ver con educar a sus hijos y cómo el ciclo familiar va también teniendo en las dinámicas familiares su evolución en diferentes etapas vitales y crisis vitales, ¿no? que se van sucediendo. Por lo tanto, vamos a tratar de profundizar en cómo entender a las familias desde estas cuatro grandes caras de las creencias, las relaciones, el proyecto educativo familiar y el ciclo familiar en relación a los procesos de toma de decisión. Si hablamos de creencias, tenemos que pensar Si hablamos de creencias, tenemos que pensar que bueno, pues como decíamos al principio, nuestro objetivo tiene que ser ir comprendiendo en profundidad qué tipo de valores o de ideas o de prejuicios incluso, ¿no? Puede manejar la familia de cada uno de nuestros alumnos en la tutoría respecto a las distintas opciones académicas y profesionales que se les pueden presentar, ¿no? También es importante conocer qué miedos o qué preocupaciones están más presentes en esas familias, ¿no? Os pongo el ejemplo. Nosotros ahora mismo en los colegios Jesús María hemos bueno, pues querido acercarnos a las familias de una manera pues especial en este estado de confinamiento y entender bien qué es lo que estaba pasando en las casas y qué preocupaciones y qué miedos podían estar teniendo los padres respecto a las repercusiones que el estado de confinamiento podía tener en sus hijos, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque las familias que han contestado en un alto porcentaje, unas 4.000 familias de las 9.500 familias más o menos aproximadamente que forman parte de la red, han contestado y nos han trasladado que sus preocupaciones están muy centradas precisamente en el impacto que esta situación pueda tener en los aprendizajes esenciales para la vida, en la preocupación por la repercusión en las titulaciones y en las, bueno, pues brechas o lagunas que se construyan que dificulten que sus hijos puedan ir asumiendo y puedan ir viviendo procesos de aprendizaje posterior y de decisión vocacional, ¿no? Es interesante ver que a las familias esto en esta situación de confinamiento les preocupa, ¿no? Es un ejemplo, pero bueno, pues desde aquí ese foco en tratar de comprender qué conjunto de expectativas y de ideas, de valores las familias de los alumnos con los que trabajamos puedan manejar en torno al mundo de la vocación y de la profesión, que conocen y que desconocen en ese sentido, ¿no? Por otro lado está toda la parte que tiene que ver con las dinámicas relacionales en la familia, ¿no? Y en ese sentido, la toma de decisiones para los alumnos
implican momentos de estrés importante, ¿no? Las transiciones en las que los alumnos en las distintas etapas educativas tienen que ir eligiendo y decidiendo son momentos donde su ansiedad y su estrés normalmente se dispara, y tenemos que acompañar a las familias a que puedan desarrollar estrategias para escuchar de una forma activa lo que sus hijos tienen que contarles respecto a lo que están viviendo, y estrategias que faciliten una comunicación abierta y fluida en este sentido, ¿no? Precisamente porque son las familias las que tienen un impacto importante luego en todo este proceso decisional. Y por otro lado, hacerles ver a las familias que tomen conciencia de que el contexto escolar y el contexto familiar son espacios seguros en los que podemos ensayar a tomar decisiones, a probar, a experimentar, ¿no? A explorar, porque son espacios donde hay adultos que nos acompañan y que nos permiten tomar riesgos, pero riesgos controlados y apoyados, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en nuestro foco, en el trabajo con las familias, debemos de comprender bien cuáles son esas dinámicas relacionales que se están dando en las casas de nuestros alumnos, para apoyarles en mejorar sus canales de comunicación y para hacerles conscientes de cómo hay cosas que primero tienen que ocurrir en casa para que luego puedan ocurrir en el mundo adulto, ¿no? Si pretendemos que nuestros alumnos sean capaces de tomar decisiones de una forma autónoma y adulta, de gestionar su carrera vocacional y profesional cuando cumplan determinada edad, eso ha tenido que ocurrir antes en casa, ¿no? Les hemos tenido que dejar participar y hacerse protagonistas de muchas pequeñas decisiones que tienen que ver con esa construcción de quién soy yo, cuáles son mis intereses, dónde están mis capacidades, ¿no? Y pongo ahí el ejemplo de cómo, bueno, pues desde el colegio podemos facilitar experiencias de participación activa de los alumnos y de las familias en la toma de decisiones sobre, por ejemplo, las actividades extraescolares o las optativas, ¿no? Muchas veces tratamos de que los alumnos, llegados un determinado momento, pues cuando tienen que elegir, por ejemplo, los itinerarios o las optativas en cuarto de la ESO, o los itinerarios en bachillerato, o las formaciones profesionales al acabar secundaria o bachillerato, o las carreras universitarias, estén preparados, ¿no? Pero no hemos anticipado, no hemos entrenado con ellos eso, y no lo hemos entrenado tampoco en el espacio familiar, ¿no? Y creo, y mi experiencia así me lo corrobora, que, por ejemplo, toda la elección de extraescolares que se hace desde bien pequeños, o todo el desarrollo de decisión sobre las asignaturas optativas en cuanto éstas empiezan a aparecer en el currículum, pueden ser un buen momento, una buena excusa de lograr una participación activa de los alumnos y que no sean meros sujetos pasivos de una decisión que tomamos los adultos por ellos, ¿no? Que convirtamos esos momentos en espacios de comunicación abierta y activa entre el profesorado, entre los tutores, los alumnos y las familias, ¿no? Por otro lado, hablábamos de cómo el proyecto educativo familiar, ¿no?, puede ofrecer o limitar experiencias ricas y variadas para que exploremos el entorno formativo y laboral, y también cómo el proyecto educativo familiar puede ayudar a desarrollar determinadas competencias claves para la empleabilidad futura, o por el contrario lo puede limitar, ¿no? Por lo tanto, desde el colegio es importante que acompañemos a las familias a enriquecer su proyecto educativo familiar. En este caso os pongo la referencia del uso de las tecnologías, ¿no? Sabemos que la competencia de la gestión de la información y la comunicación es una competencia transversal a cualquier profesión y una competencia de futuro en el logro de empleabilidad. Por lo tanto, debemos de acompañar a las familias
a entender que es en la familia y en el contexto de la infancia y de la juventud donde tenemos que empezar, como decíamos, a utilizar y ensayar el uso de esas tecnologías en clave de seguridad y de acompañamiento, ¿no? Por otro lado, las familias están en continuo desarrollo y hay numerosas crisis que vamos superando que producen equilibrios y desequilibrios constantes, ¿no?, en las dinámicas familiares. Muchas de esas crisis son crisis normativas que pasamos todas las familias y otras, bueno, pues son excepcionales, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, la finalización de determinadas etapas, como puede ser la finalización de la etapa primaria y el inicio de la secundaria, o la finalización de la escolarización obligatoria en cuarto de la ESO, son momentos de transición normativos que provocan cambios y desequilibrios en ese sistema, en esa familia. Por lo tanto, son momentos donde tenemos que hacer especial esfuerzo por acompañar, para hacer buenas transiciones a la siguiente etapa, al siguiente reto que se abre para esa familia y para ese alumno, ¿no? Así que, en conclusión, yo os diría a los orientadores, a los tutores, a los docentes que estáis compartiendo esta tarde con nosotros, que tenemos que tener como objetivo acercarnos a la familia de una forma más profunda, menos superficial, que nos permita ayudarles a tomar conciencia de cuál es su papel y de qué impacto tienen en las tomas de decisiones de sus hijos, que les ayudemos también a entender que son ellos el puente que facilita numerosas experiencias de aprendizaje que van a tener repercusiones importantes en su futuro y en su empleo, y que además son ellos los que deben de facilitar, de acompañar y de llevar, de sostener emocionalmente a los hijos en ese proceso de toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, creo que es más que incuestionable, ¿no?, la alianza entre la escuela y la familia para lograr la información, para lograr la orientación, una orientación de calidad y de éxito en los alumnos. Y esa orientación o esa alianza puede estar construida en torno a 4 grandes ejes, ¿no? El eje de la información, el eje de la formación, el eje de la comunicación y el eje de la participación, ¿no? Y, por lo tanto, una de las preguntas que nos podemos hacer para auditar internamente cómo estamos nosotros construyendo esa alianza entre la escuela y la familia es en qué momento de ese ciclo de colaboración y cooperación con las familias nos quedamos, ¿no? Si nos quedamos simplemente en un primer estadio informativo, si damos un paso más y llegamos a generar espacios no solo informativos sino formativos, si logramos además llegar de una forma clara y concisa con una comunicación cercana y activa, y por último, si además damos espacios para la participación y colaboración dentro del proyecto de orientación académico-profesional. Si hablamos de información, yo os pondría estos 3 objetivos. Tenemos que ser capaces de informar a las familias con claridad y concreción sobre la estructura educativa del sistema, sobre las diversas etapas obligatorias y no obligatorias por las que su hijo va a pasar o podría pasar, poniéndole el foco en los retos que esas etapas suponen para sus hijos en el tema de la orientación, ¿no? Y por otro lado, creo que es bastante importante que seamos nosotros también fuente de información fiable de lo que realmente el mercado laboral nos está diciendo respecto a lo que demanda de profesiones y de competencias profesionales. Para mí esas serían
quizá las claves donde nos tendríamos que centrar a la hora de asegurarnos que estamos informando a las familias de una manera eficaz y con impacto en la orientación. Si somos capaces de hacerles entender qué camino, qué itinerarios académicos se le ofrecen, qué características tienen esos itinerarios y qué retos pueden suponer para sus hijos, y si además les acercamos al mundo del mercado laboral con información actualizada y fiable. Con respecto a la alianza entre la formación, la escuela y la familia en relación a la formación, bueno, hemos hablado antes de ayudar a las familias a que sus proyectos educativos se nutran, se enriquezcan para garantizar que los alumnos tienen espacio en sus casas para desarrollar competencias claves para la empleabilidad futura, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta resumir bueno, pues todo el conjunto de competencias que sabemos que van a ser imprescindibles para el empleo de los alumnos en 3 grandes bloques, ¿no? Las competencias para la gestión de la información, las competencias sociales y emocionales y las competencias para la propia autogestión de la carrera profesional, ¿no? Y bueno, pues ahí hago tres guiños a 3 experiencias prácticas que podrían ayudarnos a generar espacios formativos que nutran a las familias para permitirles mejorar sus proyectos educativos familiares, ¿no? Experiencias que hemos llevado a cabo en distintos centros. Una sería, por ejemplo, un taller conjunto para padres, hijos y profesores sobre la construcción de la identidad en las redes sociales, cómo vamos dejando huella de lo que somos en las redes sociales y cómo eso puede influir en nuestra realidad no virtual, ¿no? Cuando hablamos de competencias sociales y emocionales, creo que el espacio privilegiado y del que luego hablaremos más adelante son las entrevistas cara a cara, ¿no? Las entrevistas personales con las familias y con los alumnos. Y si hablamos de competencias necesarias para tomar decisiones y autogestionar nuestra propia carrera profesional, pues bueno, destacaría, por ejemplo, proyectos en colegios donde se propone acciones sociales de aprendizaje-servicio, de aprendizaje basado en proyectos donde trabajan de forma conjunta la familia y el alumno, donde la familia y el alumno se les propone una actividad vinculada a la mejora de algún aspecto de la realidad social y bueno, pues es una manera de ir entrando en contacto con distintos entornos y realidades sociales, tomando decisiones, planificando y ejecutando y evaluando y siguiendo esas decisiones. Me voy a centrar especialmente en el tema de la comunicación, porque creo que en el caso que nos ocupa, que es bueno, pues fortalecer las tutorías en la clave de la orientación vocacional, es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo las tutorías, cómo los tutores son canales de comunicación que pueden abrir puertas para la alianza entre la escuela y la familia o que las pueden cerrar, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de 3 grandes ejes, lo que serían todas las comunicaciones por escrito, las reuniones grupales y las entrevistas personales. Las comunicaciones por escrito, bien, estamos muy acostumbrados a escribir correos electrónicos, circulares a las familias, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que evitar es el riesgo de lo cotidiano. El que sea algo habitual no debe de significar que sea algo poco cuidado o poco pensado, ¿no? Porque una carta, un email, es la primera imagen que ofrecemos a las familias. Puede ser una mano abierta a ganarnos a las familias para nuestra causa o puede realmente ser un empujón para sacarlos fuera de nuestro proyecto, ¿no? En ese sentido, una circular, un email, tiene que
trasladar desde el principio el objetivo de por qué se escribe esa carta, en el caso concreto que sea una comunicación relacionada con procesos de toma de decisión, con información, orientación vocacional, pues trasladar el por qué les escribimos y el para qué les escribimos, ¿no? Y utilizar en ese sentido siempre un lenguaje que da por hecho que se van a comprometer con nosotros en ese proceso y que agradece ya de antemano su trabajo, ¿no? Imaginad que lo que les vamos a escribir es un email pidiendo colaboración para participar en una semana de las profesiones donde pedimos que los padres vengan a contar sus experiencias, ¿no? Bueno, pues que dejar claro qué es lo que les queremos contar, por qué hacemos esa acción y agradecer de antemano que sabemos que van a estar dispuestos a hacerlo, ¿no? Ser claros y ser concretos en ese sentido, dar información suficiente, ni mucha ni poca, ¿no? Circulares o comunicaciones por escrito excesivamente largas no son efectivas, pero excesivamente cortas y rudas tampoco lo son, ¿no? Otro espacio de comunicación privilegiado es las reuniones grupales, ¿no? Cómo el tutor puede convocar al grupo de familias con las que trabaja en distintos momentos del año. En clave de orientación, estas reuniones grupales las deberíamos de orientar para dar información principalmente. No deben de ser espacios de exploración, no deben de ser espacios de, bueno, pues tratar o trabajar temas concretos, sino deben de ser espacios informativos, ¿no? Es importante que escribamos, que hagamos un guión de aquello que le queremos contar a las familias en esa reunión y que lo ensayemos, ¿no? Y por otro lado, es importante que nos vivamos como anfitriones, que sepamos que están viniendo a nuestra casa, que es el aula, y que, bueno, pues el espacio y la bienvenida tiene que ser calurosa y cercana, ¿no? Dedicar al comienzo de la reunión un tiempo para cohesionar, para conocerse, una rueda de preguntas, por ejemplo, de, bueno, pues soy padre o soy madre de, y bueno, pues dar algún dato, ¿no? Que pueda ser de interés y, sobre todo, ajustar al comienzo las expectativas, ¿no? ¿Por qué nos hemos reunido aquí hoy? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Y cuáles van a ser las reglas de participación? ¿Cuáles no van a ser los objetivos? Y qué podemos esperar de esta reunión, ¿no? Eso es claramente importante al comienzo de una reunión grupal, porque además vamos a establecer cómo se va a estructurar, ¿no? Qué tiempo va a haber para la explicación, para la información y qué tiempo va a haber para las dudas, qué tipo de dudas son pertinentes y qué no en este momento y cuál es el espacio al que luego se les va a remitir para poder resolver otras dudas quizás más particulares o personales, ¿no? Y yo también os animaría a entregar documentación en las reuniones informativas que tienen que ver con los procesos de orientación. Debemos de facilitar a los padres, a las madres, un soporte visual con el que recoja toda la información, que va a ser bastante, que les vamos a dar. Y si es de una forma más visual que verbal, mejor. Ya entramos en el tercer bloque de comunicación, que quizás sea para mí el espacio más privilegiado de la orientación dentro de lo que serían las tutorías, ¿no? Las entrevistas personales del tutor con cada familia, ¿no? Esas entrevistas yo recomiendo que sean posteriores a las reuniones grupales, una vez que ya les hemos dado una información general por escrito y luego en una reunión informativa. Es el momento de encontrarnos con ellos para explorar juntos, para reflexionar juntos, ¿no? Y en esas entrevistas mi experiencia es que si participa el alumno tiene más éxito, ¿no? No olvidemos que queremos hacerle protagonista de todo el proceso y hay muchas veces que esas entrevistas
el alumno no participa, no está invitado cuando estamos hablando sobre su trayectoria, ¿no? Por lo tanto, os animo a que probéis a que en algunos momentos, en algunas tutorías individuales con las familias que tengan que ver con todo el tema de la orientación, el alumno participe e incluso que prepare con vosotros esa reunión, porque es ahí donde nosotros vamos a poder trabajar y ayudar a las familias a mejorar sus dinámicas de comunicación y de escucha, ¿no? Son reuniones, son entrevistas donde nosotros debemos de escuchar mucho más que hablar y nuestra función está más en lanzar preguntas a través de un guión que permita a las familias ir explorando e ir valorando, ¿no? En ese sentido, creo que las preguntas que llamamos de reencuadre son preguntas interesantes a utilizar en este tipo de entrevistas, ¿no? Son preguntas abiertas, son preguntas que no obligan a la persona a sentir que está dando una respuesta acertada o equivocada o de sí o no, sino que son preguntas que abren la posibilidad de explorar y de profundizar y reflexionar sobre diversos temas, ¿no? Preguntas, bueno, pues del tipo ¿qué imaginas que ocurrirá dentro de 5 o 6 años con tu hijo? ¿Dónde te gustaría verle? Preguntas que ayudan a salir de la perspectiva personal a mirar la realidad de una forma más global, ¿no? ¿Qué crees que diría tu hijo o qué crees que diría tu padre o qué crees que diría tu madre en esta situación, ¿no? Lo que llamamos preguntas de reencuadre. Y cerrar siempre este tipo de entrevistas y de reuniones, bueno, pues ayudando. Nosotros somos facilitadores, somos guías, acompañantes de un proceso, como hemos dicho, de autoconocimiento, de exploración, de reflexión y de planificación. Pues tratar de dejar por escrito y identificado qué hemos podido aprender hoy en esta entrevista, qué hemos descubierto respecto a uno mismo, respecto al entorno y las oportunidades que el entorno, qué nos gustaría que pasara, por lo tanto, y cómo vamos a conseguir que eso pase, ¿no? Cerrar esa entrevista visibilizando ese ciclo del que hemos hablado al principio de la rueda de toma de decisiones. Seguimos avanzando, habíamos hablado de información, habíamos hablado de formación, habíamos hablado de comunicación y hablamos ahora de participación como otro de los ejes a desarrollar en la alianza entre la escuela y la familia para la orientación. Ahí tenemos bueno, pues, los ejes de calidad que la Fundación Bertelsmann nos propone para una orientación innovadora y una orientación efectiva. Y en el nivel 7 y 8 tenemos que las experiencias en contextos laborales reales y que los encuentros con profesionales son dos claves de una orientación de calidad. Y tenemos que ver a las familias en ese sentido como recursos naturales dentro del centro para lograr acercarnos al mundo laboral, ¿no? Muchas veces en el colegio sentimos que tenemos poca capacidad de llegar al profesional o al entorno profesional. Y son las familias que son profesionales y que desarrollan su labor profesional en diversos contextos a través de diferentes itinerarios y experiencias, una magnífica oportunidad para nutrir nuestra red en ese sentido, ¿no? Ya sea porque les invitamos, como decíamos antes, a participar dando testimonio de cuál ha sido su itinerario y su experiencia laboral y profesional, o ya sea porque les pedimos que nos ayuden a llegar fuera, a que los alumnos vivan, ¿no? Experiencias en contextos laborales reales, ¿no? En Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un proyecto, un programa que llamamos Cuarto de ESO más Empresa, que nos permite que los alumnos de cuarto de la ESO puedan vivir una experiencia en un contexto empresarial, laboral, diversos, durante unos días, habitualmente entre 3 días y una semana, y son las familias las que nos tienen que hacer de embajadores para poder llegar
a esos contextos. Por lo tanto, un objetivo interesante de cara a la tutoría es tener una buena base de datos cualificada de lo que, bueno, pues cada familia puede aportar en ese sentido, ¿no? Bueno, voy acabando, resumiendo, tratando de dejar claras, bueno, pues las ideas claves de esta presentación. Tal y como habéis identificado al comienzo, las familias tienen un impacto importante en el desarrollo vocacional de los alumnos. Debemos, como centro, acompañar y ayudar a las familias a desarrollar habilidades que les permitan acompañar y orientar a sus hijos de una forma eficaz. Y por otro lado, debemos de construirnos los colegios como espacios de información, de formación, de comunicación y de participación para la orientación académica vocacional de los alumnos en alianza con las familias. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, pues entiendo que Juanjo. Sí, gracias Arantxa, la verdad es que ha estado realmente fantástica tu ponencia, tu presentación. He de decir que además se ha notado el interés porque empezamos el webinar con 184 asistentes y en este momento somos 171, es decir que la gente ha estado muy enganchada con lo que estás contando. Tenemos 2 preguntas que ya han formulado, os animo a que formuléis más preguntas y te las voy a trasladar, ¿vale, Arantxa? La primera es de Francisco y nos hace una pregunta sobre un tema que preocupa mucho a los docentes, sobre todo a los docentes que están más vinculados a las familias profesionales de letras o humanidades, ¿no? Y es qué peso están teniendo también las familias, ¿no? A nivel de valores o prejuicios sobre las decisiones de los alumnos, cuando a lo mejor la opción del alumno sería optar por un itinerario académico más de humanidades y que puede verse rechazado por la presión de la familia pensando que puede no haber empleo o que puede ser una situación más difícil para ellos a nivel del futuro, ¿no? Esa sería una, que te la lanzo. Y luego te digo la siguiente. Contéstanos si puedes esta y pasamos vale. a la... Bueno, no tengo datos de investigación actualizada respecto al foco de la pregunta en concreto, que sería cómo las familias pueden influir en el descrédito de las vocaciones más humanistas, ¿no? Más sociales frente a bueno, pues la potenciación o la preferencia por vocaciones más científicas o más tecnológicas, ¿no? Datos actualizados de investigación ahora mismo no tengo, pero desde mi experiencia y entiendo por dónde, entiendo que también desde la experiencia de Francisco, sí que vivimos a veces en los colegios cierta presión social por entender que las carreras que más o las opciones itinerarios académicos que más tasa de empleabilidad futura van a tener son las carreras de ciencias y tecnológicas, ¿no? Bueno, yo en ese sentido creo que es interesante poder transformar o completar, porque no es que no sea real, sino completar la mirada de las familias a esa visión de que en el mundo laboral, en el mundo profesional, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, se les va a pedir un conjunto de competencias que llamamos técnicas o hard skill, ¿no? muy vinculadas al contexto específico de desarrollo profesional, pero se les va a pedir un conjunto de competencias más vinculadas a ejes transversales o a competencias sistémicas o soft skill, ¿no? Y además, lo que podemos un poco ir leyendo de las investigaciones más actuales es que todo el conjunto de competencias que no van a estar relacionadas con los empleos que puedan peligrar en el futuro, que puedan desaparecer, ¿no? Porque se automaticen determinadas labores y determinadas tareas, son competencias que no necesariamente o no únicamente se desarrollan
con opciones académicas de ciencias o tecnología, porque son competencias que también tienen que ver principalmente con la creatividad, con el pensamiento crítico, con la capacidad de resolución de problemas, no debemos de... Claro, yo creo que aquí hay un tema curricular también, ¿no? Cuanto más avancemos en un currículum más interdisciplinar, que no segmente el saber, también será más potente y más efectivo que los alumnos y las familias entiendan que el profesional del futuro es un profesional interdisciplinar, ¿no? También. Muchas gracias. Y tenemos también otra pregunta de Paloma, que es sobre las preguntas de reencuentro, ¿no? De reencuadro, De perdón. reencuadre. Las preguntas de reencuadre, has puesto un ejemplo y ya le gustaría si pudieras poner otro ejemplo más, porque le ha resultado muy sugerente, ¿no?, el enfoque de este tipo de preguntas. Sí, las preguntas de reencuadre nacen en el contexto del coaching, del acompañamiento, ¿no? Y de la terapia y del trabajo más terapéutico, más clínico, ¿no? Y son preguntas de distintos tipos, por ejemplo, preguntas de pasado, presente y futuro, ¿no? Preguntas que ayudan a la persona a referenciarse al pasado, ¿no? a explorar qué ocurrió, qué hubiera ocurrido si, y que también proyectan a la persona al futuro, ¿no? Cómo imaginamos, cómo deseamos, cómo nos proyectamos, qué pasaría si, ¿no? Son preguntas que también ayudan a la persona a identificar ante una situación, por ejemplo, qué conductas, qué pensamientos y qué sentimientos le produce esa situación, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando y trabajando con un alumno y su familia sobre los itinerarios que va a poder elegir o si quiere, por ejemplo, que es una típica decisión de final de cuarto de la ESO, ir encaminada hacia la formación profesional o hacia el bachillerato, ¿no? Podemos plantear preguntas de, bueno, pues imagina que ya estás en un ciclo de formación profesional, bueno, pues que esa decisión que te hace sentir, que te hace pensar y cómo te hace comportarte, ¿no? O preguntas también que nos ayudan a situarnos en otro, ¿no? Volvemos un poco al ejemplo de la formación profesional, de la toma de decisión entre formación profesional y bachillerato en cuarto de la ESO, ¿no? Podemos lanzarle la pregunta al padre, ¿no? Bueno, ¿qué crees que implica para tu hijo? ¿Qué crees que tu hijo siente cuando le animamos a tomar esta decisión hacia el bachillerato o cuando le animamos a tomar esta decisión hacia un itinerario más de ciencias, ¿no? ¿Qué crees que tu hijo nos diría en este momento? ¿Qué crees que tu hijo expresaría? Y ayudan a la persona un poco a salir de su foco de percepción y de pensamiento para ponerse en el foco de pensamiento y de percepción y de emoción de otro que está también en juego y presente, ¿no? Muy bien. Tenemos más preguntas. Una de ellas, si te parece, que nos la lanza Irene y es muy específica sobre, de hecho, en el fondo habla un poco del manual de orientar a tu hijo, ¿no? Del capítulo que escribiste tú de cómo acompañar mejor a las familias cuando tienen hijos con alguna discapacidad. Entonces, como creo que no daría tiempo a responderla adecuadamente y tenemos ese material que está disponible en abierto, en digital, en la página web de orientaratuhijo.com, Sí. Irene, te recomiendo que lo mejor es que lo puedas leer, porque Arantxa es la autora de este capítulo y ahí lo explica realmente bien. Y luego quería dar pasada en principio la última pregunta, porque son ya las 6:03, que serían, ¿qué consejos la lanza Laura? ¿Qué consejos nos darías para interactuar con familias desestructuradas en las que cada progenitor, yo diría que no solo desestructuradas, ¿no? Lanza mensajes contrarios a los alumnos, ¿no? Es decir, que el padre dice una cosa y la madre dice la contraria, ¿no? Siendo los padres, pues una fuente más de confusión que un apoyo. Cuando un tutor o tutora se encuentra con esta situación de que las familias lanzan mensajes que chocan entre sí completamente y el alumno está en medio, ¿qué sugerencia sería la que les darías? Bueno, yo pienso que
también desde mi experiencia en la orientación y en la tutoría, que me he visto alguna vez en ese tipo de situaciones, yo creo que el primer paso está en saber que nuestro objetivo es el alumno, acompañar al alumno, que el alumno sea capaz con nuestra ayuda de trasladar a su padre y a su madre la dificultad que para él está suponiendo recibir mensajes contradictorios en ese sentido, ¿no? Empoderar al alumno acompañándole y apoyándole en todo momento para elaborar de forma conjunta entre el tutor y el alumno un mensaje que ayude a los padres a tomar conciencia de que la necesidad es de acompañar al hijo y no de triangularle, ¿no? En ese sentido. Y una vez más creo que las entrevistas personales son una herramienta clave, ¿no? Formarse y mejorar en estrategias que ayuden en el acompañamiento personal para los tutores es imprescindible, ¿no? Y una buena entrevista que hemos preparado previamente con el alumno, en la que el alumno les va a trasladar a sus padres cuál ha sido su exploración personal, qué ha detectado él sobre sus propias habilidades, capacidades, intereses, miedos, ¿no? Donde el alumno les traslade qué necesitaría que ellos le ayudaran a explorar del entorno y de las oportunidades, ¿no? Donde el alumno les proponga qué decisión clave quiere tomar con ellos en ese momento, ¿no? O sea, de volver un poco, darle la vuelta al proceso, ¿no? A veces nos enfrentamos a esas situaciones tratando nosotros de mediar entre el padre y la madre para llegar a un consenso que trasladar luego al hijo, ¿no? Y yo creo que debemos de empoderar al joven al alumno, para que él pueda siempre, insisto, protegiéndole y cuidando el aspecto más emocional, ¿no? Pero que él pueda trasladar, no trasladar a los padres vuestra enfrentamiento, no, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Arantxa. La verdad es que tanto la ponencia como las respuestas que has dado a estas preguntas han sido muy interesantes. Nos has permitido pues inaugurar por la puerta grande esta serie de webinars con Anaya, y a todos los que nos estáis escuchando, pues animaros a participar en el siguiente, que será el próximo jueves, día 21, y que de manera específica vamos a ver cómo incorporar la orientación ya en las asignaturas, y especialmente en aquellas de humanidades y de ciencias sociales, que es un poco una de las que han salido hoy dentro de las preguntas. Así que gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes.